Ya lo anunciaba, de temas de salud continuamos hablando en nuestra emisión. Tenemos el gusto de tener a mi próximo invitado aquí en nuestra sala de entrevistas. Y es que desde 1982, cada 24 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis. La jornada fue proclamada por la Organización Mundial de la Salud ante el resurgimiento global de la enfermedad, después de haberse conseguido un periodo de mínima incidencia, sobre todo en los países desarrollados. Aumentar la conciencia sobre la tuberculosis y un poco movilizar recursos para combatirla es el propósito de esta jornada, que nos brinda el pretexto para conversar con una persona muy querida por todo el pueblo de Cuba, por todos nosotros aquí en nuestro equipo y por todo nuestro país. Me refiero al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Buenos días. Buenos días, Yanela, a ti y a todos los televidentes que están a esta hora conectados con Lo hicimos madrugar hoy, doctor. Sí, no es frecuente. Yo me levanto a las 4 siempre. Bienvenido, bienvenido. Qué gusto, qué placer realmente tenerlo. Es como tú dices, todos los 24 de marzo, este año con un lema que es: sí podemos eliminarla con inversión, con resultados, con compromisos que realmente permita que esta enfermedad se controle. Es posiblemente una de las enfermedades infecciosas más antiguas de la humanidad y que se había logrado un control que se disminuyó después ese control. La COVID, que desajustó muchos sistemas de salud, pues realmente hace que haya un incremento en el número de casos. Y podemos decir, por ejemplo, que en el año 2023, en la región de las Américas, alrededor de 342.000 personas se enfermaron de tuberculosis y alrededor de 76.000 fallecieron por esta enfermedad. Por eso es una de las enfermedades infecciosas más mortales que existe en la humanidad. Es una enfermedad que es una bacteria, el Mycobacterium tuberculoso, que tiene tratamiento, que tiene cura si se hace bien el tratamiento, y que se transmite por vía respiratoria. Las microgotas de saliva, al toser, al estornudar, pues realmente producen una transmisión de la enfermedad en esta situación. En nuestro país hay un programa de prevención y control de la enfermedad. Es muy importante los síntomas fundamentales: fiebre, malestar general, pérdida de peso, decaimiento. Y son síntomas que las personas que la padezcan tienen que asistir a un profesional, que es el que le hace las pruebas para poder determinar. Hay pruebas en estos momentos muy rápidas que en cuestión de horas te pueden dar el diagnóstico, te pueden dar si eres sensible al tratamiento, y que incluso el tratamiento se da de manera asistida, de forma tal que cada paciente de tuberculosis pues tenga el tratamiento administrado para evitar el problema de que no se lo tome y que no lo continúe. Hablábamos del surgimiento, doctor. Ahora, ¿qué factores determinan su resurgimiento en nuestro país? Bueno, en nuestro país, igual que en el mundo, no creo que sea mucho más, pero en nuestro país, indiscutiblemente, hay mucho riesgo en personas que han padecido enfermedades. Hay mucho riesgo en personas inmunodeprimidas. Hay mucho riesgo en personas que son seropositivos al VIH. Hay mucho riesgo en personas puestas a riesgo, en personas que no se protegen. Y lo que es más importante, muchas veces las personas tienen la sintomatología y no acuden al médico. El otro elemento que es muy importante es que el tratamiento es con tabletas, y cada vez con un número menor de tabletas que hay que tomarlas diariamente durante varios meses. Y es muy importante que cumpla con el tratamiento. Por eso es la insistencia en que, si se ve que no hay muchas posibilidades de que cumplan con el tratamiento, se le administra por un personal de salud que garantice que se administren este medicamento. Realmente es una enfermedad que se incrementa, es una enfermedad que se incrementa en el mundo, en nosotros también, que tiene tratamiento, que el tratamiento lleva a la curación. Que no es crónica, es decir, que No, se puede o sea, no es una curar. enfermedad crónica, se puede curar. Siempre hay que mantener una vigilancia. Y solamente con el diagnóstico, con las medidas de prevención. Mira,
Mira, Yanela, es muy importante las medidas de prevención, sobre todo personas que ya están contagiadas, que están diagnosticadas, protegiéndose con el nasobuco. Aquí sí es importante el uso del nasobuco, con evitar aglomeraciones de personas. Y si vamos a las aglomeraciones de personas, porque no queda más remedio, pues tratar de protegernos con el nasobuco, que es la mejor forma para evitar adquirir la enfermedad. ¿Y una vez curada pueden otra vez contagiarse? Pueden contagiarse. Hay una medida que es muy importante, y es que a nuestros niños, en Cuba aproximadamente el 99% de los partos son institucionales, y los niños antes de irse de la maternidad salen vacunados con la vacuna BCG, que esta vacuna es precisamente para evitar las formas graves de la enfermedad. O sea, yo te la administro, puede que adquieras la tuberculosis, pero no desarrolla formas graves de la enfermedad. Es la medida de prevención más importante, o una de las más importantes que tenemos para evitar las complicaciones por la tuberculosis, que como ya yo dije en un momento, es posiblemente de las enfermedades transmisibles una de las más mortales que existen en estos momentos. Te reitero, en el mundo no es un problema de Cuba en estos momentos. En Cuba tenemos casos, como existen en muchos países del mundo. Hablaba ahorita de los programas. ¿Qué programas específicamente, qué estrategias tiene nuestro país para enfrentarla? Hay un programa que se llama así, de prevención y control de la tuberculosis, que tiene implícito un grupo de aspectos, desde el diagnóstico, desde la introducción de nuevas tecnologías para el diagnóstico, rayos X digitales, equipos de biología molecular que facilitan mucho el diagnóstico. Hay tratamientos más novedosos. Antes era una cantidad de pastillas que a veces era molesto para la persona, ahora es un número de pastillas reducidas y que además se le da, se le administra preferentemente por un personal de salud, sobre todo cuando se ve que hay personas que no tienen responsabilidad, por llamarlo de alguna manera. Y disciplina. Volvemos a insistir, doctor, las medidas de prevención. En el orden individual, ¿cómo evitarla? En Bien. casa, por ejemplo, en la vida, Higiene en la sociedad. personal. La higiene personal, el lavado de las manos, porque el micobacterio tuberculoso puede estar en alguna superficie. El lavado de las manos es importante. El uso del nasobuco. En un domicilio donde se diagnostica o en un lugar donde se diagnostica un paciente con tuberculosis, las medidas de control que se hacen alrededor de ese paciente, administrando quimioprofilaxis a los contactos estrechos de ese paciente, el seguimiento del paciente hasta su curación y después de su curación, un seguimiento periódicamente y muy importante, la protección individual y la responsabilidad individual ante la aparición de los síntomas. El síntoma capital es la tos persistente y el malestar general, la pérdida de peso. Fiebre no. Fiebre. También. También fiebre, todas estas cosas. Y lo importante es ir al médico. Hoy que hay tantas enfermedades Se puede confundir, exactamente. Se puede confundir. Lo que pasa es que cuando ya hay persistencia de estos síntomas, pues indiscutiblemente estamos hablando de otra cosa que no es un dengue ni un oropuchi, que es lo que tenemos de transmisión en nuestro país en estos momentos. Aunque sea mortal, reiteramos, muchas preguntas, muchos televidentes preguntan, es una enfermedad que se cura, no es crónica, pero puede ser mortal a veces. No, si no cumple su tratamiento y si comete un grupo de indisciplina, de cuidado personal, de alimentación y demás, indiscutiblemente, el alcoholismo, el tabaquismo, son factores que inciden en una evolución un poco tórpida, podemos decir, de la enfermedad. ¿Habrá actividades a propósito de esta fecha, Sí, hay doctor? varias actividades. Cuéntenos. Hay actividades que se van a hacer en diferentes escenarios públicos. Se van a hacer varias cápsulas, como le llaman ahora ustedes, en relación con la enfermedad. Ya hubo una que salió, se van a hacer otras más y se van a hacer un grupo de actividades que permitan socializar los síntomas, la forma de prevenirla y la forma de curarla por la población. Y mucho más de información respecto a esta enfermedad. Muchísimas gracias, Gracias doctor. a ustedes por permitirnos este espacio. Gracias a usted por todas estas explicaciones tan válidas, recomendaciones, y ya sabe que aquí siempre le esperamos. Yo lo sé. Al amanecer, en Buenos Días. Hoy estará al mediodía. Y al atardecer también. Estará todo el día aquí con nosotros el doctor Durán. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.